Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de A los 40 Autismo. Hoy es un episodio especial, muy especial. Y es especial por un doble motivo. El primero es que, bueno, hace 2 años que le di a publicar al botón de, bueno, pues publicación de este canal de YouTube. Hace 2 años comenzaba este proyecto. Hoy tengo que agradeceros a todos que haya crecido tanto y que haya llegado a tan lejos, que haya llegado a cosas como las que vais a ver ahora mismo. Eso es gracias a vosotros, sin duda, sin ninguna duda. Hace 2 años de eso, pero también dentro de muy poquito, es el Día Mundial de Concienciación del Autismo. Así que he querido preparar un episodio muy, muy especial, de verdad. Traigo a una persona, eh, sabe muchísimo y ha tenido a bien dedicarme unos minutitos de su tiempo, por lo tanto estoy súper agradecida y os dejo por aquí esta pequeña entrevista que le he hecho al doctor Gómez de la Concha, que es súper interesante y que tiene partes valiosísimas. No me enrollo más y os voy a dejar con la entrevista. Bueno, pues hoy tengo el placer de tener aquí conmigo al doctor Gómez de la Concha. Ahora nos explicará quién es, qué es lo que hace, pero viene a hablar de autismo desde una perspectiva científica. Tengo que agradecerle bueno, pues la oportunidad que me ha dado de estar aquí, de mostraros cuál es el trabajo que está haciendo, porque me parece súper importante. Creo que va a ser una conversación muy interesante, así que no me enrollo más, le doy pie. Buenas tardes, doctor Gómez de la Concha. Buenas tardes, Nuria. Bueno, si quiere, preséntese, cuéntenos qué es lo que hace, Bueno, quién es. sí, yo soy médico, académico del número de la Real Academia Nacional de Medicina. No soy psiquiatra, pero desde siempre, desde que estudié la carrera, he tenido un gran interés por lo que es la mente humana, la toma de decisiones, el procesamiento de la información, la conducta y el comportamiento de los seres humanos. Ya prácticamente desde la carrera, a mí me encantaba, por ejemplo, un filósofo como Arthur Schopenhauer, que es un filósofo alemán muy famoso del siglo XIX, que explicaba como nadie cómo era el comportamiento humano y la mente humana. Desde un punto de vista muy pesimista, pero muy realista. Después, a lo largo de mi vida, he seguido de cerca estudios de psicología, sobre todo de psicología cognitiva, por ejemplo, personas como Daniel Kahneman o Amos Tversky, los cuales realmente han hecho un estudio muy profundo a lo largo de 50 años de la toma de decisiones de los humanos. Tversky murió joven, pero Kahneman, que vivió más tiempo, le quisieron dar el premio Nobel y entonces el problema que tuvieron es que él era un psicólogo que escribía en revistas científicas de psicología y no había premios Nobel de psicología. Entonces le acabaron dando el premio Nobel de Economía por la repercusión de estos conocimientos de psicología en la forma de actuar, de comportarse el ser humano también en economía. Entonces, todo esto revela realmente lo importante que es el procesamiento de la información, la conducta del ser humano, la toma de decisiones, y de ahí en algún momento, ya más recientemente, llegué a interesarme por el autismo y en estos últimos años he visto cómo el autismo se ha estudiado mucho desde el punto de vista científico del autismo y ha cambiado el concepto de autismo muchísimo. Y me parece que es una obligación
el tratar de trasladar esto a la sociedad, porque sorprendentemente la sociedad, sin embargo, se queda con el estereotipo y con el estigma que tiene el autismo y que ha tenido, pues que a lo mejor pues la falta de conocimientos lo justificaba en el siglo pasado, pero que no está justificado hoy día. Y por eso me parece importantísimo hablar de realmente qué es el autismo y cómo se debe de comprender el autismo. Bueno, muy bien. Y por eso le agradezco que me haya dedicado este ratito de su tiempo para poder hablarlo. ¿Conoce usted cuáles son los datos actuales de prevalencia del autismo? Donde existen estadísticas más fiables es en Inglaterra y en Estados Unidos. El autismo se diagnostica sobre todo en la infancia y las estadísticas de prevalencia sobre todo existen en la infancia. A la edad de 8 o 10 años, lo mismo en Inglaterra que en Estados Unidos, la prevalencia del autismo ha ido aumentando muchísimo a lo largo de los años, pero todo el mundo está de acuerdo que no es porque haya ahora más autistas, sino porque los criterios diagnósticos se han ensanchado, el interés por el autismo ha aumentado, pero que realmente la prevalencia real sería la misma, pero antes pasaban muchísimos casos desapercibidos. En la actualidad, con datos del 2020, lo mismo en Inglaterra que en Estados Unidos, está en el 2,6-2,8% de diagnósticos de trastorno del espectro autista, de TEA, a la edad de 8 o 10 años, con gran diferencia entre los dos sexos. En varones es algo más del 4%, en mujeres es poco más del 1%. Entonces, estos valores están aumentando, siguen aumentando y sobre todo en mujeres probablemente seguirán aumentando en el futuro. Esto es para niños. Sin embargo, las personas adultas, a medida que van teniendo mayor edad, el porcentaje de personas diagnosticadas de trastorno del espectro autista va decayendo muchísimo. Y las personas de 50 años, a lo mejor apenas hay un diagnóstico por 1000, o en mayores de 70 años, en estadísticas inglesas, hay una persona por 6000 diagnosticadas, mientras que niños de 10 años, una por 34 por 38. Ya, claro, tiene sentido, ¿no? Sobre todo que se está haciendo mucho caso a los niños y la población adulta estamos quedando ahí un poco como relegados, ¿no? Se está trabajando mucho con niños. Es cierto que esos niños el día de mañana serán adultos y entonces engrosarán, ¿no? La población autista, pero claro, también hay... Y además quiero hablar de eso, ¿no? Porque, iba a decir, también están los padres de esos niños que en muchas ocasiones también somos autistas, ¿no? Entonces, quería comentarle, estudiando la carrera de psicología, en la asignatura de psicobiología, nos enseñan que la heredabilidad del autismo es del 90%. Eh, ¿Quiere decir esto que hay un 10% que se debe a causas ambientales? Bueno, realmente una cosa es la genética y otro la heredabilidad, porque la mayor parte de los genes que predisponen al autismo efectivamente se heredan de padres a hijos, pero son variaciones genéticas que hay cientos de ellas. Pero en algunos casos también padres que no tienen esa alteración genética, sin embargo en las células germinales sí que sufren las células esa transformación y aparecen en los hijos sin ser en los padres. Entonces, la gran mayoría son heredables o heredados, algunos son genéticos, pero no son heredados, y el porcentaje de importancia del ambiente, pues claro, siempre se deja ahí un resto porque se han dado montones de posibilidades de que pues, productos químicos, Tema de situaciones en los el metales. parto, pues puedan influir. Pero esa influencia siempre va a ser mínima y sobre una base genética importante. En ese caso, se me ocurre que si existe un grado tan alto de transmisión genética de padres a hijos del autismo,
eh, tiene que haber algún tipo de ventaja evolutiva. Efectivamente, eso también en estudios muy recientes. La genética, el estudio del autismo y las investigaciones sobre autismo están avanzando en los últimos años muy deprisa, pero en genética todavía mucho más deprisa. Los últimos estudios vienen a demostrar que las variaciones comunes de susceptibilidad genéticas al autismo se asocian bastante a una mayor capacidad intelectual. Entonces sí que parece que realmente a medida que el cerebro se ha ido desarrollando hacia una mayor inteligencia y hacia un mayor crecimiento, sobre todo en la región prefrontal, entonces también ha ido apareciendo mayor susceptibilidad al autismo. El autismo se asocia con una mayor lentitud de procesamiento, pero acompañada de un estudio mucho más minucioso de los detalles y mayor profundidad. Y eso es una ventaja de cara a ciertos desarrollos de la inteligencia. Eso indudablemente puede tener unas contrapartidas de menor flexibilidad o de menor rapidez de procesamiento de la información que dificulta la interacción social. Pero sí que se ve que la mayor susceptibilidad al autismo, con las variaciones comunes genéticas, se asocian a una mayor capacidad intelectual. Esto es muy Y ha sido interesante. positivo en la evolución. Claro, claro, esto, esto es muy interesante, ¿no? Porque no es esa percepción que se tiene, ¿no? De lo que es el autismo, que generalmente las personas que no están muy vinculadas o que no están en contacto con personas autistas o con el tema en general, asocian autismo a discapacidad intelectual, ¿no? Incluso bueno, a personas muy solitarias, que no es el caso, quiero decir. O sea, al final las personas autistas necesitamos, ¿no? También esa sociabilización como seres humanos que somos, ¿no? Pero claro, esto es muy interesante porque entonces, si esto es cierto, no tiene sentido hablar de trastorno, ¿verdad, doctor? Vamos a ver, el autismo es un enorme espectro. Entonces, lo primero, lo que más ha llamado la atención y lo primero que se ha descubierto eran los autistas que tenían más discapacidad intelectual, porque esos eran los que llamaban más Resaltarla, la atención. A claro. medida que vamos conociendo el espectro, nos vamos dando cuenta de que el autismo se asocia lo mismo a discapacidad intelectual que a un rango normal que a altas capacidades intelectuales. Lo que pasa es que cuanto mayor es la capacidad intelectual, mayor capacidad tiene el autista para compensar, para camuflar, para enmascarar ese comportamiento que es el que percibe la sociedad en el autista. Y entonces la sociedad ha percibido, ha encontrado, ha visto sobre todo la pequeña porción, el pequeño cola del autismo que se asocia a discapacidad intelectual. Y si ahora se está avanzando, es que vamos viendo que el autismo no tiene nada que ver con la capacidad intelectual. Puede ocurrir en cualquier tipo de capacidad intelectual y que realmente eso es una pequeña parte de los autistas a los que se asocia lo que sí que sería el trastorno, que es un trastorno de discapacidad intelectual. Pero el resto del autismo no tiene por qué ser un trastorno. Es un gran espectro en el que caben muchas cosas. El trastorno en un pequeño extremo y nada más. Claro, esto me lleva a pensar que, que en el procesamiento neurotípico ocurre lo mismo. Hay un procesamiento neurotípico que tiene discapacidad intelectual, hay un procesamiento neurotípico que tiene una inteligencia media y hay otro que tiene una inteligencia alta, entiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso, ¿no sería más lógico hablar de un neurotipo? Así como tenemos los ojos verdes, azules, negros y marrones, pues nuestro cerebro procesa la información de una manera o de otra.
Por supuesto que sí. Yo creo que hoy día lo de trastorno del espectro autista debería de ser cambiado y hay ya mucha gente que lo defiende por condición del espectro autista. Y que dentro de esa condición del espectro autista, de ese espectro enorme, puede haber algunas personas a las que se le puede decir que tienen un trastorno, pero desde luego no por ser autistas, sino por tener asociada una discapacidad intelectual o cualquier otro tipo de problema. Claro, claro. Qué interesante, muy interesante. Bueno, quería aprovechar que está usted aquí hoy con nosotros para preguntarle por el desconocimiento que existe en la comunidad médica acerca del espectro, ¿no? Me llegan muchos comentarios de gente e emails de gente que ha tenido eh, experiencias no muy positivas con determinados médicos, psiquiatras, médicos de cabecera, bueno, cualquier persona que está en la seguridad social y que van a... simplemente hablando de España, sé que esto también ocurre en otros países, ¿no? Pero pues van a solicitar un trastorno o les comentan a su médico, ¿no? Las inquietudes que tienen sobre la sospecha del trastorno autista y reciben comentarios, bueno, pues que demuestran un gran desconocimiento de lo que es el espectro en la comunidad médica. ¿Qué cree usted? ¿A qué cree usted que se debe esto? Bueno, realmente el problema no es solo de los médicos. Es decir, al principio lo que se ha estudiado hace bastantes años era el autismo como trastorno o el autismo como enfermedad. Ahora, al ensancharse muchísimo el espectro, esa otra parte del espectro es que realmente no es la que atañe o la que implica a los médicos, implica a la sociedad en su conjunto. Entonces yo creo que no solo los médicos, sino también el resto de la sociedad es culpable de no comprender que hay una parte en la que pueden estar interesados los médicos, pero hay otra parte en la que no están interesados. Entonces, que el médico con su interés profesional se interese solo por el autista con trastorno, no quiere decir que no sea culpable también la sociedad por no interesarse en que hay un autismo que no tiene nada que ver con trastorno, sino que tiene que ver con una condición diferente. Yo ahí podía dar un par de anécdotas. Una es, hay un psicólogo americano, se llama Devon Price, que ha escrito un libro maravilloso sobre el autismo sin máscara, que está traducido incluso al español. Él estudió la carrera de psicología en el siglo XXI, porque tiene 30 y tantos años, en Estados Unidos. Era autista, no sabía que era autista, acabó la carrera de psicología y seguía sin enterarse que era autista. Y fue años después cuando, hablando con miembros de su familia que eran autistas, cuando cayó en la cuenta de que él era autista. Entonces la enseñanza, no solo en España, sino también en Estados Unidos, en psicología y en psiquiatría, solo habla del autismo enfermedad, pero el otro autismo es que no lo menciona nadie. Entonces esto es una responsabilidad, yo creo, en buena parte del resto de la sociedad que tiene que tomar las riendas del autismo condición y no del autismo enfermedad. La otra cosa que se puede establecer una comparación es con la homosexualidad. La homosexualidad hace 50 o 100 años estaba considerada, como hoy el autismo, como un trastorno, estaba en el DSM-5 entre las enfermedades mentales y solo hacia los años 70 desapareció del SM, que entonces era el SM3, me parece, DSM-3. Entonces, hoy día nadie concibe la homosexualidad como un trastorno. Es una diferencia en el funcionamiento cerebral, en las preferencias sexuales y en el comportamiento sexual. De la misma forma que la homosexualidad, el autismo es una diferencia en la forma de procesar la información, de pensar, de
preferir de las preferencias y del comportamiento del sujeto. Y tiene que ser igual de respetado un autista que un homosexual en su condición diferente y en su derecho a comportarse como él en su condición quiere comportarse. Entonces yo creo que esto es un problema no hay que echarle la culpa a los médicos. Toda la sociedad tiene que tomar la decisión de darse cuenta de lo que es. Es un problema social y no médico en el 90% de los casos de los autistas. Sí, además, y esto lo he comentado en varias ocasiones, creo que también lo comenté en el último directo que hicimos, en la carrera creo que solo hay una asignatura donde se estudia el autismo, que es psicopatología. Está en segundo. Y dentro de psicopatología es un tema que incluye autismo y otras neurodivergencias como déficit de atención y demás. Entonces, es cierto que los psicólogos, cuando acabemos la carrera, salimos sabiendo únicamente esa parte que se está comentando el doctor Gómez de la Concha, que es la que sí corresponde a un trastorno, pero no salimos conociendo la parte que no, la parte que es condición, que es cierto que esa parte de condición, cuando se mantiene tapada, cuando enmascaramos, cuando hacemos cosas que no son lo que tenemos que hacer, igual que estaba comentando ahora el doctor, que les ha ocurrido al colectivo homosexual, es cierto que eso nos lleva a generar comorbilidades, pero no relacionemos esas comorbilidades con el autismo en sí. El autismo en sí no tiene por qué generarse esas comorbilidades. Entonces, muchas veces vamos al médico o vamos al psicólogo con la intención de hablar de autismo, pero realmente lo que queremos es que nos ayuden con la comorbilidad, ¿no? Entonces ahí yo creo que es cierto que hay que hacer un poco de diferenciación y lo que hemos comentado muchísimas veces, si verdaderamente lo que queremos y lo que estamos haciendo es buscar un diagnóstico, entonces en ese caso habrá que buscar a un profesional que esté especializado, porque yo hablo de lo poco de psicología que sé, pero usted, que supongo lleva muchísimos años ejerciendo la medicina, es complicadísimo saberlo todo. O sea, es complicadísimo que una persona lo sepa, abarque absolutamente todo. En el plano de la psicología es imposible. No puedo saber de esquizofrenia, no puedo saber de depresión, no puedo saber de autismo, no puedo saber de, yo qué sé, millones de cosas. Es que es imposible. Entonces, bueno, pues vayamos ahí a alguien especializado. ¿Cómo cree usted que podría mejorarse esta situación, ¿no? que ha comentado y que relacionaba con la homosexualidad de, oye, pues es que hay veces que es que tenemos que esconder nuestra forma de ser porque no está bien vista socialmente? ¿Cómo cree usted que podemos mejorar la calidad de vida de las personas que están en el espectro? Bueno, realmente yo creo que es la sociedad entera la que tiene que tomar conciencia de lo que realmente es el autismo. Y para eso yo creo que la imagen vale mucho más que 1000 palabras. Entonces yo creo que son precisamente ustedes, los propios autistas, los que mejor pueden mostrar a la sociedad de que no tiene nada que ver necesariamente con una discapacidad intelectual. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus manera de comportarse? Y la sociedad en su conjunto lo tiene que conocer y lo tiene que comprender, lo tiene que aceptar y lo tiene que facilitar, igual que a los otros niños neurotípicos les facilita. Ahora ya se está haciendo con los niños, pero no con los adultos. Se está valorando muchísimo la inteligencia emocional, las interacciones personales o el trabajo en grupo, y eso ya oscurece el que otra persona a lo mejor lo que realmente donde tiene las fortalezas es en su capacidad de análisis, de estudio del detalle, de persistencia en el pensamiento, de reflexión, y entonces todo eso lo tiene que la sociedad empezar a valorar y no quedarse en una fachada de decir esta persona
no le gusta ir a una fiesta y contar chistes y entonces pues es más torpe y es más antipático. No, es simplemente diferente y debe de ser respetado, porque a lo mejor a las personas autistas pues les fastidia el que está todo el día pues hablando de una forma demasiado superficial y no quiere llegar al fondo de los problemas. Yo creo que son dos partes de la sociedad que se complementan, que son necesarias y que se tienen que comprender y ayudar las dos y conocer las dos. Ujú. Eh, sí, creo que es algo que en general en la comunidad estamos haciendo. Somos muchas personas que estamos divulgando sobre la condición del espectro, eh, pero también hay otras iniciativas en otros ámbitos que son igualmente importantes, ¿no? Nosotros estamos llegando al gran público, pero me consta que usted está haciendo una iniciativa por llegar a la comunidad médica, ¿no? Claro, lógicamente cada uno en su ámbito. Es decir, si yo me relaciono con médicos, pues ayudo a los médicos a comprender los nuevos conocimientos sobre el autismo, pero el resto de la sociedad tiene que ayudar al resto de la sociedad también a comprender que el autismo son ustedes realmente. Yo creo que están haciendo una labor fantástica, importantísima, y que afortunadamente, lo mismo en nuestro país que en otros países, la participación activa de los autistas en la sociedad y en la explicación de lo que es el autismo es lo que va a acabar por hacer que el autismo, como la homosexualidad, sea respetada, sea comprendida y sea conocida de verdad y sea, por supuesto, aceptada y valorada. A este respecto, la Real Academia Nacional de Medicina, con motivo del Día de Concienciación sobre el Autismo, que es el día 2 de abril, el día previo, el martes 1 de abril a las 6 de la tarde, ha convocado una comunicación, que voy a ser yo la persona que hable de ello, sobre el autismo, precisamente para ayudar a esta concienciación y a este conocimiento de lo que representa el autismo. Se va a hacer aludiendo sobre todo al autismo en los adultos, porque ahí es donde es más desconocido. Se cree que no hay tantos problemas como en los niños, y eso no es cierto. Realmente, si el autismo es una condición con la que se nace, se vive y se muere, hay tantos autistas adultos como autistas niños. Si su comportamiento pasa más desapercibido, no quiere decir que es que no tengan problemas, sino que se han visto de una forma inconsciente, obligado a tapar, a camuflar todos esos comportamientos, pero a cambio de un esfuerzo mental muy importante, de ansiedad, de estrés, de agotamiento y muchas veces incluso de ideas suicidas, y todo ese conocimiento de que el autismo en adultos existe y que debe ser conocido y comprendido para evitar todas esas repercusiones negativas. Yo creo que es muy importante y es a lo que se va a referir sobre todo mi comunicación el día 1 de abril a las 6 de la tarde en la Real Academia Nacional de Medicina, en la calle Arrieta 12, a la cual pues la entrada es libre y son todo el mundo bienvenido. Y nada más, eso es lo que trato de transmitir. Bueno, pues personalmente le agradezco muchísimo esta aportación que va a hacer a la comunidad a través de la Real Academia. Creo que es un hecho muy importante que en una institución como esa se hable de nosotros, se hable de cómo somos, ¿no? Y que se dé a conocer. Hemos comentado ya en la newsletter, os he comentado en la newsletter que voy a estar, que si estáis por Madrid, pues que estaría genial que pudierais ir porque creo que es una manera de hacer ver que es un tema que verdaderamente interesa. Además, doctor, si no me equivoco, existe la posibilidad de ver su ponencia, de verla online, ¿verdad?
Sí, la academia tiene una televisión, RAM TV, en la cual en directo se retransmiten todas las sesiones y luego además queda en la academia y en la página web de la academia en cualquier momento se puede entrar y ver sesiones de épocas anteriores o de días anteriores en cualquier momento. Y bueno, pues yo quiero agradecer a todos, sobre todo los autistas, que son los que mejor conocen el autismo y los que mejor pueden difundir la realidad del autismo y bueno, en que en este caso me hayan invitado a mí para realmente también dar una difusión más científica o desde fuera del autismo para que entre todos logremos que la realidad del autismo sea comprendida por toda la sociedad. Así es. Gracias. Solo un apunte más. Os voy a dejar en la cajita de descripción. En los días previos al evento os voy a dejar el enlace para que si no estáis en Madrid, aún así no dejéis de asistir en directo al evento. Creo que es muy, muy importante para la comunidad. A pesar de que no podáis asistir, creo que es importante que veáis en directo esa intervención. Y si ya ha pasado esto, si esto lo estás viendo mucho después, voy a dejar también el enlace de ese artículo o esa URL, esa página web donde ha quedado la grabación. Oye, porque pues a lo mejor quieres verla, se te ha pasado, no pasa nada, está bien y quieres verla. Y bueno, pues hasta aquí está este episodio especial, episodio que es un poco una sorpresita que tenía para vosotros. Ya os lo comenté antes, porque hace 2 años que empezó todo este proyecto que sin vosotros pues no podría haber llegado hasta donde está llegando. Y por supuesto agradecerle al doctor Gómez de la Concha su tiempo, la dedicación, el trabajo que está haciendo para dar la visibilidad a la comunidad autista y el hecho de haber aceptado mi invitación para estar aquí un ratito con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.